Bueno, hola a todos y bienvenidos a este video introductorio sobre el lenguaje Java, en el cual vamos a tener un primer pantallazo en lo que es el lenguaje y la plataforma en sí. Vamos a estar cubriendo algunas características generales del lenguaje, un poco brevemente sus orígenes, lo que es el proceso de compilación y los componentes que integran la plataforma, y finalmente vamos a cerrar con un pequeño ejemplito del clásico Hola Mundo que nunca puede faltar. Así que hablemos un poco de las características generales. Sabemos que es un lenguaje de propósito general, por más que por muchos años siempre estuvo encasillado con lo que es el desarrollo de aplicaciones web desde el lado del servidor, pero lo cierto es que el lenguaje fue concebido con múltiples propósitos, tanto aplicaciones de escritorio como hoy en día también de dispositivos móviles. Y fue también creado para que soportara más de un paradigma, aunque principalmente es el paradigma de la orientación a objetos su principal característica, y en particular utilizándolo con una implementación basada en clases, ¿no? Al igual que Smalltalk y muchos otros lenguajes que también soportan este paradigma. Es un lenguaje de tipado fuerte y estático, que son dos cosas distintas. Digamos que sea de tipado fuerte indica, digamos, que los tipos de datos pasados por parámetros en alguna función no son fácilmente intercambiables por otros. Que sea de tipado estático significa que nosotros como programadores definimos los tipos de datos en tiempo de compilación, a diferencia de los lenguajes de tipado dinámico como Smalltalk o Python o Ruby, en los cuales esos tipos se definen en tiempo de ejecución. Son también de tipado fuerte, pero dinámico. Y también una característica muy interesante es que la sintaxis es bastante similar a la de otros lenguajes como son C y C++, por lo cual hizo que esto fuera bastante fácil, digamos, el pasaje de aquellos programadores que estaban acostumbrados en esos lenguajes a empezar a utilizar Java, con la principal diferencia que no tiene aritmética de punteros. Y esto es porque Java nos provee de una plataforma que incluye un componente de software muy interesante que se llama recolector de basura o garbage collector, que se encarga justamente de automatizar este manejo de memoria que un programador de C y C++ debería hacerlo de forma manual, encargándose de liberar la memoria una vez que no es utilizada. Entonces Java es un lenguaje de alto nivel en el cual nos provee esta capa de abstracción para que no nos tengamos que preocupar de esos detalles de bajo nivel que sí eran necesarios en lenguajes como C y C++. Entonces este lenguaje fue creado por este muchacho, James Gosling, el canadiense de la empresa Sun Microsystems en los años 90. La primera versión preliminar fue en 1991 y recién en 1996 salió la primera versión pública. Y esto fue siempre por la empresa Sun Microsystems, que posteriormente fue adquirida por la empresa Oracle, que es quien se encarga de hacer el mantenimiento oficial, digamos, de la versión de Java. Y esto fue creado, digamos, siguiendo esta premisa, esta frase que ellos siempre repiten: write once, run anywhere, es decir, que escribirlo una vez y poder ejecutarlo en cualquier lugar. Siguiendo, digamos, en un poco más detalle estos objetivos de diseño que tenían, ¿no? Que básicamente querían que soportara el paradigma de la orientación a objetos, que fuera simple, lo cual que sea simple es algo bastante subjetivo, pero en los términos de los muchachos de Sun que venían programando en C++, básicamente que fuera un poco más simple que C++, proveyéndoles esta capa de más alto nivel. Y además de muchos otros cambios del lenguaje, digamos, no es que simplemente Java es C++ sin aritmética de punteros, sino que tiene muchas características distintas. Y también otra de las características importantes sobre el objetivo de diseño es que fuera portable y neutral a la arquitectura. ¿Y esto qué significa? Es que en un lenguaje compilado como C o C++, cuando yo compilo el código fuente en un ejecutable, en una computadora de cierta arquitectura, si yo llevo ese archivo ejecutable a otra computadora con una arquitectura distinta, no me va a funcionar. Para poder utilizarlo tendría que obtener el código fuente y recompilarlo, u obtener un archivo ya ejecutable que haya sido compilado para esa arquitectura. En cambio en Java esto es completamente agnóstico a la arquitectura. Entonces vamos a ver que tiene un mecanismo de una máquina virtual que nos provee esa abstracción para que no nos tengamos que preocupar por ese tipo de detalles y podamos compartir nuestro archivo compilado a cualquier computadora independientemente de su arquitectura y su sistema operativo. Entonces esto surgió, digamos, en mediados de los años 90 y la popularidad de Java a nivel salió aumentó exponencialmente, y a fines de los años 90 era quizás uno de los lenguajes más populares. A principios de los años 2000 luego surgió el lenguaje C# creado por Microsoft, que tiene muchísimas similitudes, y quizás en los años 2000 fueron quizás los dos lenguajes más populares que había, especialmente para el desarrollo de aplicaciones web del lado del backend, del lado del servidor. Y en los últimos años cayó en popularidad respecto a muchos otros lenguajes, algunos de los cuales eran incluso anteriores a Java, como el caso de Python, o digamos contemporáneos también como Ruby, que fueron todos más o menos en la misma época, a principios de los años 90.
pero que bueno, que hoy en día quizás Python ganó más popularidad y también JavaScript desde el surgimiento de Node.js. Pero lo cierto es que Java sigue utilizándose bastante, y en especial porque logró todo este ecosistema de una plataforma Java de la cual dependen muchos otros lenguajes que vamos a ver ahora a continuación. Entonces, una de estas características importantes es que fue quizás un poco innovadora, disruptiva respecto de lo que era C y C++, es el proceso de compilación e interpretación. Porque en este caso, digamos, tenemos un proceso de compilación, pero después, posteriormente, tenemos un proceso de interpretación. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros como programadores escribimos nuestro código fuente en un archivo de texto que tiene que tener la extensión .java. Y ese va a ser nuestro código fuente, y luego mediante el compilador de Java, que se llama simplemente JavaC, creamos, digamos, el archivo compilado. Pero ese archivo compilado es un archivo ejecutado que no lo podemos ejecutar directamente con cualquier computadora. De hecho, la única computadora, la única máquina que puede ejecutarlo es la máquina virtual de Java, que es una pieza de software que puede correr este bytecode y ejecutarlo sobre el hardware, la computadora final, que vamos a ver el resultado. Entonces ese es el proceso de interpretación que realiza la máquina virtual para poder interpretar ese bytecode en el resultado final en la computadora. Entonces, para que esto funcione, la gente de Sun Microsystems y de Oracle hoy en día se encargan de publicar distintas versiones de la JVM, de esta Java Virtual Machine. Entonces, esto significa que si yo tengo una computadora con una arquitectura en particular, con cierto sistema operativo, voy a poder descargarme la JVM especial para esa computadora. Y si utilizo otra, tengo que descargarme una JVM distinta. Entonces, esto me permite que yo puedo directamente, a partir del código bytecode, del archivo ejecutable, simplemente utilizarlo en mi propia JVM que haya sido diseñada especialmente para la computadora local en la cual yo estoy trabajando. Entonces, lo interesante de esto es que a partir de esto surgieron muchísimos lenguajes JVM, por así decirlos, que son lenguajes mucho más modernos, que surgieron por personas distintas en distintas partes del mundo, que todos tomaron la decisión de hacer que cuando se compilen estos lenguajes, lo hagan en este bytecode, de manera tal que es luego la JVM quien se encarga de interpretarlos, y lo cual son lenguajes bastante distintos que incluso pueden coexistir en proyectos mezclando algunos de estos lenguajes incluso con Java, lo cual hace que el universo, digamos, de Java sea bastante versátil e interesante gracias a este mecanismo innovador de lo que es la máquina virtual de Java. Entonces, para que esto funcione, también tenemos este concepto de plataforma Java, y hay una serie de siglas que siempre vamos a estar mencionando. La primera ya conocemos, que es la JVM, la Java Virtual Machine, pero además también tenemos el Java Runtime Environment, que es el conjunto, digamos, que es lo que compone la plataforma Java, que es la máquina virtual de Java, junto con esta API, es decir, el conjunto de componentes o paquetitos ya resueltos, ya programados de Java, para poder ejecutar este código que ya está. Y después también tenemos el JDK, que es el Java Development Kit, que incluye a todo lo anterior, más algunos otros componentes en particular, que acá podemos ver más en detalle, en lo cual acá tenemos, bien más abajo tenemos la máquina virtual, y acá tenemos varios otros componentes, que los que incluyen la JRE, la Java Runtime Environment, en los que incluso ya están, por ejemplo, la implementación de colecciones, o el componente del paquete math, que ya tiene, digamos, algunas funciones matemáticas para que uno no las tenga que desarrollar en los propios programas. Entonces, directamente todo eso ya está incluido en estos paquetes, y yo, como usuario de una aplicación Java, necesito tener este Java Runtime Environment para poder correr mis aplicaciones Java. Ahora bien, si yo quiero desarrollar un programa en Java, lo que voy a necesitar es el JDK, es decir, todo lo que incluye el Java Runtime Environment, más estos otros componentes, que en particular el que más nos interesa ahora es este de acá, que es el compilador, el JavaC, que es el Java Compiler. Básicamente es el compilador que se encarga de traducir el código fuente desde el archivo .java al bytecode que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, existen distintas versiones de esta JVM. Oracle, como les contaba, se encarga de mantener esta versión oficial, pero incluso existe la versión abierta, de código abierto, la OpenJDK. E incluso también empresas grandes como Amazon o SAP tienen sus propias versiones de su JDK que les ponen sus propios nombres, pero por lo general siempre uno se basa en lo que es la versión oficial de Oracle, o la OpenJDK, y que acá podemos ver que siempre tienen como distintas versiones que le van incluyendo algunas características o funcionalidades nuevas al lenguaje, o algunos paquetes que ya están implementados, o algunos cambios generales, que se separan así. La primera versión era la de
enero de 1996. Y la nomenclatura empezaba siempre con 1.0, 1.1, pero bueno, después en algún momento dijeron lo que es la 1.4 pasó a ser, lo que era 1.5 pasó a ser directamente 5, entonces muchas veces cuando a veces decimos la versión Java 8 es lo que antes quizás se conocía como 1.8, pero hacen referencia a lo mismo. Y fíjense que hay una diferencia de colores en el sentido de que todas estas que están en rojo significa que ya no son mantenidas. Y estas que aparecen acá entre paréntesis LTS, LTS significa Long Term Support, es decir, soporte a largo plazo. Significa que Oracle se encarga de hacer el mantenimiento de estas y dar soporte en el caso de algún tipo de problema hasta la fecha estipulada acá, que por lo general es bastante más larga que otras. Entonces, después, hoy en día, al momento de grabar este video, es la versión 11, la versión LTS más reciente, que tiene soporte hasta el año 2024. Y existen otras versiones posteriores más modernas, pero que tienen un tiempo de vida de soporte, digamos, más corto, por lo cual siempre es recomendable utilizar la versión LTS, ¿no? A menos que quieran probar alguna feature nueva en particular. De todas maneras, siempre se encargan ellos de hacer que las versiones sean retrocompatibles. Esto quiere decir que si yo escribí hace 20 años algún programa en la versión de Java 1.3, y lo quiero compilar ahora con Java 14, por ejemplo, esto va a ser posible. Obviamente van a saltar quizás muchas advertencias porque capaz que me van a decir, che, eso que hiciste, ahora hay versiones más copadas para hacerlas. Pero siempre a lo sumo van a ser como estos warnings, indicando que es deprecated o algo así de ese estilo, pero siempre permitiendo técnicamente que sea posible hacer esa compilación. Entonces siempre van a ver que cada versión nueva incluye algunas características nuevas del lenguaje, pero manteniendo la retrocompatibilidad siempre hacia atrás. Bueno, y como no podía ser de otra manera, vamos a terminar este video mostrando cómo hacer el famoso Hola Mundo en Java. Así que para eso vamos a pasar acá a una terminal, en la cual lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de tener instalado la versión correcta del JDK. Para instalarlo, en el caso de que no lo tengamos, podemos hacerlo de esta forma. En realidad tenemos varias formas de instalarlo, porque también depende, digamos, de cuál JDK vayamos a utilizar. Entonces, yo lo que prefiero es utilizar este de acá, que es el Default JDK, que por defecto me va a descargar lo que es el Open JDK. Pero si no, podrían utilizar el JDK oficial de Oracle, que se lo pueden descargar de la página oficial de Oracle, que también es completamente gratuito, aunque en realidad tienen que registrarse y pagar con sus datos, pero es gratuito en ese sentido. Pero yo prefiero directamente, también puedo entrar a la página de Amazon o de SAP y descargarse el JDK de ellos, pero bueno, así de esta forma es mucho más sencillo, directamente tengo el Open JDK y no tengo que andar preocupándome por otro tipo de cuestiones. Entonces acá no lo hago, pues ya lo tengo instalado, pero para verificar que esté instalado voy a hacer por un lado, así, ejecuto el comando Java y me fijo pasando el parámetro version que esto está bien ejecutado. Este Java es el programa que voy a utilizar para poder ejecutar mis programas. Y el que necesito sí o sí es este, el JavaC, el compilador de Java. Entonces acá verifico que efectivamente haya sido bien instalado y el que tengo es la versión 11 y es la versión 11 del JDK, que es la versión LTS, digamos la última más estable. También existe la posibilidad de que yo pueda utilizar más de una versión del JDK en mi sistema operativo, en mi computadora, y puedo yo intercambiar cuál es la que quiero que se utilice, y también se puede configurar para que una versión nueva apunte a una versión anterior, y distintas configuraciones que vamos a ver más adelante. Quizás lo más interesante que les puedo mostrar es que, por ejemplo, esto con el comando update alternatives, pasándole config javac, yo puedo especificar cuál quiero que sea la versión que se utilice por defecto. Entonces acá en mi computadora, por ejemplo, tengo instalado tanto la versión 8 como la versión 11, y yo acá eligiendo uno o dos puedo elegir que utilice una o la otra. Pero bueno, por ahora vamos a dejar la versión 11, que es la LTS, que yo siempre recomiendo que utilicemos siempre la versión más estable y de soporte a largo plazo. Bien, entonces acá tengo un directorio en el cual está completamente vacío y vamos a crear nuestro código fuente del Hola Mundo por ahora sin utilizar ningún entorno de desarrollo integrado o sofisticado, simplemente un editor de texto, el más simple de todos, supongamos Nano. Entonces acá vamos a escribir directamente el código, public, siempre el nombre de archivo es holamundo.java, como podemos ver ahí arriba, y tiene que empezar con public class y el nombre que coincida con el nombre del archivo. Y ahora vamos a escribir nuestro método main, que esto va a recibir un arreglo de strings, que pueden ser o pueden no recibirlos, y acá finalmente lo que vamos a hacer es simplemente escribir por salida estándar
hola mundo. Bien, perfecto, vamos a ver si quedó bien. Bien, fíjense que para poder escribir un simple hola mundo es un poco más complejo que en otros lenguajes como Smalltalk o Python, que se resuelven con una sola línea. Acá tenemos que escribir un archivo que tenga que tener la definición de una clase cuyo nombre coincida con el nombre del archivo. Tenemos que tener siempre un punto de entrada, que es nuestra función main. Y acá vemos que la sintaxis es bastante similar a la de C, con la apertura y cierre de llaves, y para poder imprimir por salida estándar utilizamos esta forma del mensaje println, que lo tenemos acá en esta clase global system, y acá le pasamos por parámetro entre paréntesis el string hola mundo con este tipo de comillas comunes. Así que si nos fijamos ahora tengo el holamundo.java. Y ahora para poder compilarlo tengo que utilizar el Java C, el Java Compiler, el compilador de Java, escribir hola mundo, así. Y fíjense, si no sucedió nada, significa que anduvo todo bien, que lo pudo compilar. Veamos ahora qué tenemos. Fíjense que me acaba de generar este holamundo.class, que este es el famoso código bytecode. Esto ya es el archivo ejecutable, pero yo no lo puedo ejecutar directamente. Fíjense que si yo ahora esto lo abro, lo trato de abrir con algún especie de editor de texto, digamos, esto no lo interpreta porque no son caracteres ASCII comunes y corrientes, así que esto es simplemente código que lo va a poder entender la máquina virtual de Java. Entonces, para poder ahora sí correrlo, lo que tengo que hacer es invocar a la máquina virtual de Java mediante el comando Java, y voy a escribir el nombre de mi clase principal, en este caso hola mundo, y lo ejecuto, y finalmente puedo ver por la salida estándar el mensaje que teníamos. Así que bueno, esto es ya lo mínimo necesario para poder correr nuestro hola mundo, y ya estamos listos para poder hacer ejemplos un poco más sofisticados en los próximos videos.